Arrancamos esta primera grabación. Em, el propósito de este grupo de videos que vamos a realizar es plantear una lectura crítica, ¿no? Del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, que es como el gobierno de Guillermo Lasso ha decidido llamar al Plan de Desarrollo, ¿sí? Recuerden que este plan usualmente se presenta al inicio de un gobierno para más o menos tener un poco delimitado cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura de este plan trata de, digámoslo así, ¿no? Ver en el detalle qué es lo que busca, en teoría al menos, el gobierno. Y también esto trata de complementar a los análisis que nosotros hicimos de la economía ecuatoriana en videos pasados. ¿Por qué? Porque según el análisis que hemos hecho de la economía ecuatoriana, más este análisis del plan de gobierno, podremos ver si realmente el plan de gobierno está o no cumpliendo las expectativas y sobre todo atendiendo algunos de los problemas importantes que tiene el país, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer esta lectura crítica. Em, Recuerden que el plan suele ser presentado por la Secretaría Nacional de Planificación, por las EMPLADES, ¿sí? Entonces, este plan fue presentado por las EMPLADES en el año 2021, ¿no? Que es la secretaría encargada de realizar este tipo de, este tipo de planes, ¿no? Entonces, primero vamos a ver muy rápidamente la estructura general del plan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una presentación, ya desde la presentación hay algunos puntos que vale la pena mencionar. Luego tenemos ya el propio desarrollo del plan, bueno, y algunas cosas que vale la pena mencionar es antes de entrar en el detalle, ¿no? Si se fijan, hay una parte, sí, hay una parte inicial del plan que podríamos considerar, bueno, esto de aquí, digamos que es, hasta por aquí podríamos decir que es una suerte de introducción, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo, es simplemente una introducción, aunque hay cierto espíritu ideológico en esta introducción, ¿no? Ya eso depende del gobierno del momento, etcétera. Luego, yo diría que, bueno, esta introducción podría llegar tal vez hasta la parte que llaman participación ciudadana, ¿no? Más o menos. Luego de la introducción, ustedes van a tener, bueno, ¿qué tiene la introducción? La presentación, la descripción del plan, un poco más de la descripción, un poco de la descripción del sistema descentralizado de planificación, la construcción del plan y la participación ciudadana. Entonces, una introducción, ¿no? De cómo se elaboró el plan. Luego tenemos una siguiente parte, ¿sí? Que, si se fijan, dice evaluación socioeconómica de los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, esto de aquí, sí, entonces aquí vamos a poner un poco esta observación, ¿no? Entonces, la estructura que estamos viendo que mantiene el plan, ¿sí? La estructura, ¿sí? Esto les puede servir porque obviamente después yo les voy a pasar la plantilla en donde tendremos otra estructura o una parecida, ¿no? Entonces, tenemos primeramente una introducción y descripción del plan, ¿sí? Entonces, una introducción y descripción del plan. ¿Ya? Luego, ¿qué encontramos? Luego de esta introducción y descripción, la siguiente parte, que dice evaluación socioeconómica, podríamos nosotros, sí, aquí ven impacto macro, pérdidas económicas, impacto humano, etcétera. Podemos decir que esto puede ser una suerte de diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico, o sea, cómo está la economía, ¿no? Con un claro énfasis más de coyuntura, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, aquí podemos decir que este es un diagnóstico más desde la coyuntura, porque se está dando bastante énfasis a la época de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que luego de la introducción y la descripción del plan, tenemos un diagnóstico económico, y no solo económico, ¿no? Ustedes ven que también hay un diagnóstico económico y social, ¿no? Porque hay otras dimensiones también que se atienden, ¿no? Podríamos decir que hay un diagnóstico económico y social. Ya. Después de eso, ¿sí? Después de eso, ¿qué podemos notar? Vemos que aquí se plantea una visión de largo plazo, ¿no? Y el escenario deseado para el Ecuador en el año 2030. ¿Por qué el 2030? Esto empata
con los objetivos de desarrollo sostenible que son promovidos por Naciones Unidas, ¿no? Entonces a eso se debe la elección de este periodo 2030, ¿no? Eh, entonces, ve que tenemos la visión, tenemos este cuadro de oportunidades, luego tenemos la estrategia, ¿sí? Eh, un poco cómo se pasa o se analiza el modelo territorial, ¿sí? Entonces aquí sí ven ahí algunos elementos, ¿no? Entonces, esta visión de largo plazo y el ecuador de las oportunidades, podríamos decir que es una suerte de visión de largo plazo, ¿no? Tal como lo dice aquí, ¿no? O sea, una suerte de el gran meta, ¿no? Sí, la gran meta o la gran visión, podemos dejarle como visión mismo, ¿no? La visión de largo plazo. Creo que el nombre es bien elocuente ahí. Entonces podemos decir que después tenemos una visión de largo plazo, ¿sí? Tomen en cuenta, colegas, que ningún plan de desarrollo tiene exactamente esta misma estructura, ¿no? Ya depende de quién lo realice y etcétera, ¿no? Pero a nosotros nos interesa estas estructuras más que nada para ir aprendiendo, ¿no? Las posibles formas de elaboración del plan, ¿no? Luego de eso, como les decía, tenemos aquí eh, en esta parte, cuando se habla de estrategia territorial, el modelo territorial, podríamos decir que lo que hay es una suerte de territorialización, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? O sea, ver cómo aterrizamos el plan al territorio, o sea, ya directamente, por ejemplo, a las provincias, a los cantones, le vamos contextualizando, ¿no? O sea, le vamos dando ya un contexto más micro, sí se puede decir micro, porque digamos que la visión del país es algo mucho más macro, ¿no? De hecho, esta visión de largo plazo podríamos pensarle como algo más macro. No me refiero a macroeconómico solamente, sino macro, me refiero al macro nivel país, ¿no? Ya, macro nivel país, no solo económicamente. Entonces, luego de que tenemos esa visión de largo plazo, podemos decir que hay una territorialización del plan, ¿sí? Una territorialización. Y esta territorialización podríamos decir que es más a nivel micro, o sea, a nivel territorio, ¿ya? Hay gente, sepan ustedes, que incluso es especialista en el estudio ya de territorio, ¿no? Pero obviamente que ese no es nuestro detalle, pero vamos nomás a incluirlos en nuestra estructura, en la estructura de este plan, ¿no? Y luego ya empieza propiamente el desarrollo del plan, ¿sí? Ya propiamente el desarrollo del plan. Miren cómo empezamos con unas directrices, ¿sí? Entonces aquí tienen unas directrices. Directriz uno soporte territorial. Directriz 2 gestión del territorio. Y directriz 3 articulación territorial, ¿no? Entonces estas son directrices em, con un enfoque territorial, ¿no? Directrices territoriales. Entonces podríamos decir que dentro de la misma territorialización, pero pongámoslo como otra flechita, tenemos ahora directrices y aquí se le está dando con un enfoque territorial. Sí, podríamos decir que es parte de la misma territorialización, si quisiéramos, ¿no? Entonces, luego de eso, vamos ya a la elaboración de los ejes, objetivos y políticas. Entonces, miren cómo esto se va estructurando, ¿no? Lo más grande son los ejes, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos diferentes ejes. Por ejemplo, tenemos el eje económico, más abajo tenemos el eje social, ¿sí? Tenemos el eje social. Y más abajo tenemos el eje de seguridad integral, el eje de transición ecológica, eje institucional, ¿sí? Entonces esos son básicamente los grandes ejes del plan, ¿verdad? Entonces, obviamente que nosotros le vamos a dar mucho más énfasis al eje económico, ¿no? Porque ese es, digamos, nuestro gran punto de análisis, ¿no? Pero un poco también podremos estar analizando los otros. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros vemos en la estructura del plan? Los ejes, obviamente que esos también dependen mucho de quién elabora el plan, ¿no? Entonces, no vamos a poner aquí toditos, eso ya lo vamos a ver en detalle. Más bien en este análisis de estructura que estamos haciendo, estructura del plan, me refiero, ¿no? Estructura del plan. Entonces, en esta estructura del plan, de una vez pongamos 2 años también, me estoy olvidando, 2021-2025.
Entonces, aquí en la estructura del plan vamos a poner de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso tenemos ejes, ¿sí? Como pueden ver, tenemos el eje económico, ejes, entonces pongamos aquí el eje económico, ¿ya? También tenemos el eje social. Verán, aquí no les voy a mentir, haciendo un pequeño comentario personal. Nunca me ha gustado en general que lo social esté separado de lo económico, porque hasta cierto punto lo económico es parte de lo social, al menos esa es mi interpretación, ¿no? Porque el fenómeno económico implica también la interacción social. Entonces, esta separación a veces puede ser un poco arbitraria, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser así siempre. Pero bueno, luego tenemos un eje de seguridad, sí, social, tenemos uno de seguridad, tenemos uno, bueno, pongamos ecológico, ¿sí? Para resumir, ecológico, ¿ya? Tenemos ese eje ecológico, tenemos un eje institucional, ajá, institucional, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenemos estos ejes. Ya. Para cada uno de los ejes, si se fijan, hay una serie de objetivos, ¿no? Entonces, sí, entonces al final, como quien resume, entonces aquí cuántos tenemos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ejes, ¿no? Tenemos 5 ejes. Entonces, obviamente que, repito, no es que siempre debe haber 5 ejes. Otros planes de, Otros planes de desarrollo pueden tener más ejes, menos ejes. Eso ya depende, obviamente, de quién elabore, repito, ¿no? Pero los ejes que usualmente nunca dejan de estar son, por ejemplo, el económico y social, ¿no? A veces unidos, a veces separados, pero estos son los que nunca dejan de estar. El ecológico ha ganado mucha importancia últimamente en varias regiones, no solo en Ecuador. Y el de seguridad y el institucional, bueno, puede ser porque el gobierno quiere dar énfasis a temas como la cuestión de la seguridad, que se ha vuelto algo muy importante últimamente, ¿no? O sea, hay algunos ejes que ya dependen, obviamente, de el enfoque que quiera darle el gobierno, ¿no? Entonces aquí ya viene una primera pregunta, ¿no? Que podríamos hacernos y es si es que estos ejes son suficientes para cubrir los problemas más grandes y amplios del país, al menos durante 4 años, ¿no? Entonces ahí ya tienen una primera duda que se puede elaborar más adelante, ¿no? Pero bueno, luego del eje, de los ejes, ¿qué viene? Entonces, noten cómo, bueno, en el caso económico hay un pequeño desarrollo más, si se quiere, de sectores. Miren, aquí trabajo un poco, se habla de sectores, ¿sí? Las finanzas y demás, y después ya vienen los objetivos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el eje económico tenemos 4 objetivos, ¿sí? Después viene el eje social, o sea, quiero que vean la estructura, ¿no? Entonces como que aquí hubiera un mini diagnóstico ya económico, ¿sí? Otra vez tenemos una suerte de diagnóstico. Aquí, por ejemplo, aparecen sectores y demás. Y luego vienen ya los objetivos como tal, ¿no? Objetivos. ¿Sí? Entonces tenemos un pequeño, entre comillas, mini, bueno, un diagnóstico, digamos, un diagnóstico, y después vienen ya los objetivos, ¿no? Eso en el caso económico. Si vamos más abajo, en el eje social vemos que la estructura es parecida, ¿no? Tenemos aquí otra vez una suerte de, entre comillas, diagnósticos o propósitos. Bueno, aquí están los propósitos, ¿sí? Propósitos o diagnóstico, y tenemos más objetivos, ¿no? Tenemos los objetivos. Y más abajo lo mismo, ¿no? Aquí, bueno, pueden notar que estos son más compactos, por decir, ¿no? En el de seguridad integral tenemos igual eh, un propósito, aquí más que un diagnóstico, es un propósito, objetivos. Aquí hay una mezcla entre propósitos y diagnóstico, ¿sí? Porque, por ejemplo, se habla un poco de qué recursos tenemos, pero también los propósitos que tenemos de conservación, etcétera, y más objetivos, ¿no? Entonces, al final, igual no tenemos diagnósticos, propósitos y objetivos. Y al final el plan se configura, por tanto, de 16 objetivos. ¿Sí? Entonces, como nosotros podemos decir, dentro de los ejes, ¿sí? No vamos a poner uno por uno, sino es más fácil, solamente vamos a indicar que dentro de los ejes tenemos una combinación, ¿no? Entonces tenemos una suerte de diagnóstico. Sí, pongamos otra vez un diagnóstico, diagnóstico específico, llamémosle.
¿Por qué específico? Porque nos estamos refiriendo al diagnóstico ya de cada eje, ¿no? Diagnóstico específico o también tenemos unos propósitos, ¿sí? ¿Qué es lo que se desea? ¿Sí? Los propósitos tienen que ver con qué es lo que se desea, qué se busca, y luego ya vienen propiamente ya los objetivos, ¿no? Vienen ya los objetivos y deben de estar dentro de los objetivos, ¿sí? También están las políticas, ¿no? O sea, ven que esto es en esencia objetivos y políticas, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos, usualmente también vamos a encontrar las políticas. O sea, ya lo concreto que hay que hacer, en teoría, al menos para alcanzar los objetivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordemos que el plan tiene 16 objetivos, ¿no? Disculpe, 16 objetivos. Muy bien, entonces ya más o menos pueden ver cómo está la estructura de este plan. ¿Sí? Luego de plantearnos eso, aquí ustedes pueden ver que se habla, em, bueno, no se dice, pero se entiende que dentro de los objetivos, usualmente, ¿no? Tendríamos que esperar que también estén las políticas y también deben estar las metas, ¿no? Metas y habría que verificar los indicadores. Sí, porque en un plan, ustedes no es que solamente plantean sus objetivos y ya no, deben poner qué indicadores van a utilizar para, por ejemplo, evaluar que el plan se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, y a veces los indicadores pueden ser bien cuantitativos. Entonces, eso también tengo que estar presente cuando revisemos, ¿no? Sobre todo en la parte económica, que es la que más nos compete. Ok, bien. Entonces, luego de plantear los ejes que tenemos aquí, em, tenemos, miren esta parte, ¿no? Una vez que ya planteamos los objetivos, metas, indicadores y políticas deben estar ahí, tenemos una parte en la que se habla, por decir, ¿no? Elementos orientadores para asignar recursos. O sea, en definitiva, el financiamiento de todo lo que estaba antes. ¿Sí? Entonces, porque incluso vean cómo aquí se habla del plan plurianual de inversiones. Entonces, esta partecita de aquí podríamos decir que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? El financiamiento y el presupuesto, ¿ya? Y tiene sentido, ¿no? O sea, cuando ustedes se dicen, bueno, quiero plantearme tales objetivos, quiero lograrlo de esta manera, con estas políticas, es evidente que luego ustedes tienen que pensar, bueno, los recursos hasta dónde dan, ¿no? Entonces, podemos tomarle como otro punto del plan, ¿sí? Entonces, esa es otra estructura del plan. Vamos a ponerlo acá, que tiene que ver con el financiamiento, financiamiento, slash, guión, presupuesto para el plan, para, para cumplir el plan. Entre comillas, cumplir, ¿no? Para cumplir el plan, ¿ya? Entonces ya tenemos eso. Y finalmente, la última parte, esto ya es algo que se ha decidido poner, es el marco general, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ¿sí? Entonces esto es más o menos un poco cómo se acopla, ¿sí? Cómo se acopla el plan a un plan todavía más grande, ¿no? Que son eh, la propuesta de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto de aquí no necesariamente suele estar en otros planes. ¿Sí? En los planes de gobierno sí, o sea, en los planes de gobierno sí, pero si pensaran en otro tipo de planificación económica, no necesariamente estaría esto aquí. Entonces, aquí sería la cuestión de cómo se acopla, ¿sí? Acoplamiento, acoplamiento a un plan más grande, ¿sí? En este caso es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, eh, sería como la parte de cierre, ¿no? O sea, una vez que se desarrolla el plan, la parte de cierre de esta estructura sería eso, ¿no? Acoplamiento a un plan más amplio, más amplio. En este caso, como el Ecuador forma parte de Naciones Unidas y
aceptó entrar en la Agenda de Desarrollo 2030, entonces sería esa, ¿no? La Agenda eh, 2030 de Naciones Unidas. Bien. Y bueno, al final ponen una sección de bibliografía de apoyo, que eso es lo de menos. Entonces, pero podemos dejarla también, ¿no? O sea, no hace daño poner esa parte como la parte final de la estructura, la bibliografía. Pero eso ya es bibliografía, fuentes, respaldos, ¿sí? Respaldos. Esto sería lo que obviamente todo documento debe tener, no solo un plan. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden ver la estructura. Eh, Nuestro objetivo con esta primera parte que estamos haciendo de la lectura de la estructura del plan no es decir que el plan está bien o mal todavía, ¿no? O sea, eso no lo podemos decir desde la estructura, sino más bien para que ustedes sigan aprendiendo. Recuerden que nosotros en alguna clase pasada, esto es para quienes estamos haciendo la materia de planificación económica, en algún momento pasado hablamos de una estructura, ¿no? Incluso yo voy a dejarles en la descripción de estos videos, les voy a dejar una suerte de plantilla de una estructura para hacer un plan económico por cuenta propia, ¿no? Pero ustedes ya más o menos pueden ver que las cosas se repiten, ¿no? O sea, tenemos, bueno, la introducción es lo de menos, sino esta parte tenemos un diagnóstico, tal vez aquí en la parte de diagnóstico podríamos ponerle aquí en este caso, ¿no? Con un enfoque de coyuntura, un enfoque coyuntura, ¿ya? Y probablemente cuando veamos la parte de largo plazo, ahí podremos pensar en partes más estructurales. Pero en general, la estructura se repite, ¿no? Del plan podemos ver que hay un elemento más de carácter diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico. Hay una parte en la cual se habla de visión de largo plazo y territorialización, o sea, tenemos esta mezcla de visión para el país, visión para los territorios, y luego ya vienen los desarrollos, ¿no? Los ejes, que serían como los grandes temas a tratar en el plan, ¿sí? Y luego viene, bueno, el diagnóstico específico de cada eje y los objetivos. Y dentro de los objetivos probablemente tocaría desarrollar también políticas y metas e indicadores, ¿ya? Y después tenemos una parte de financiamiento, ¿ya? Esas digamos que son las estructuras básicas, ¿no? Lo demás, o sea, si quieren la estructura más genérica, ¿no? De un plan económico, podríamos decir que está en esta parte, ¿no? En estos de aquí que estoy resaltando ahorita. Esos serían como los componentes más usuales, ¿no? El financiamiento, presupuesto también pongamos, ¿ya? En cambio, los que sobran son elementos, digamos, un poco extra, pero no son tampoco elementos tan difíciles de entender, ¿no? Muy bien, entonces una vez que ya hemos analizado la estructura del plan de forma muy rápida, empecemos. Vamos a empezar entonces, como les digo, esto tiene como objetivo hacer un análisis muy minucioso del plan, ¿sí? Entonces vamos a ir revisando cosas, algunas cosas nos debemos de saltar, ¿no? Porque obviamente el tiempo no nos va a dar. Y nos vamos a concentrar sobre todo en la parte económica, que es obviamente la que más nos compete, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer una visión global también del plan. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver que en la presentación, bueno, empiezan con una frase de Ayn Rand, una pensadora liberal. Vamos a pasar directo al tema, ¿ya? Entonces, ¿qué nos plantean en el plan? ¿No? Entonces, Ecuador quiere libertades y oportunidades. Durante 15 años, los ecuatorianos vivimos bajo una sola visión, impuesta desde el Estado, ¿ya? Sin embargo, la sociedad la hacemos personas, somos 17 millones de ecuatorianos. Bueno, sigamos. Tienen como esta primera parte, la presentación, ¿no? De hecho, podemos poner aquí, a ver, presentación. Ya, entonces, vamos a hacer apuntes muy rápidos, ¿no? No quiero tampoco entrar tampoco en mucho detalle que no nos aporte, ¿no? Quiero ir solamente a lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a analizar la presentación así muy rápidamente nada más, ¿no? Entonces, solamente vamos a hacer igual punteos, ¿no? No quiero sumar muchas cosas. Bueno, revisemos la frase de Ayn Rand, ¿ya? Revisemos la frase de Ayn Rand porque tiene un alto contenido ideológico que más o menos nos puede hacer ver quiénes son los gurús intelectuales de estas personas, ¿no? Que elaboran el plan.
Entonces, ¿qué dice Ayn Rand? Dice, bueno, cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no protegen contra ellos, sino por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada. Así a simple vista una frase que puede ser interesante, ¿no? Ahora, Ayn Rand es una pensadora eh, liberal, ¿no? O sea, es una pensadora que defensora de la corriente de perspectivas económicas liberales, cercanas incluso, si quieren, a gente de la escuela austríaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, la esencia es que podemos ver de entrada, ¿no? Que hay un elemento liberal, ¿no? Hay un componente ideológico, perdón, liberal, ¿no? Componente ideológico. Antes voy a poner neo, ¿ya? Y voy a poner liberal, entre comillas, ¿ya? Alguien podría decir esto ya es un componente neoliberal. Sería discutirlo, ¿no? Porque el tema del neoliberalismo es un poco complejo de discutir, ¿no? Sí, hay algunos autores que dicen que el neoliberalismo ni siquiera existe, hay otros que sí, pero en el Ecuador no ha existido, y cosas así, ¿no? Yo no quiero entrar mucho en ese debate ahorita, entonces vamos a dejarle simplemente como un componente ideológico, posiblemente neoliberal o liberal, tocaría verlo ya en los hechos, ¿no? Bien, entonces obviamente aquí ustedes pueden ver que el componente liberal desde el inicio, ¿no? El Ecuador quiere libertades. Aquí en el primer párrafo, como estábamos leyendo, em, se alega de que, bueno, se ha vivido bajo una sola visión impuesta desde el Estado, ya, entonces como que se está poniendo al Estado como el que era antes del que nos imponía algo, ¿no? Ya, ya. ¿Qué más dice? Las ideologías basadas en la imposición siempre fracasan, precisamente porque sus principios están basados en la coerción. ¿Ya? Entonces, si ven que es un enfoque bastante liberal, ¿no? Teníamos, dice, teníamos un Estado que nos imponía una visión y nos tenía en la coerción, y esa imposición hacía que vivamos en el fracaso, supuestamente, ¿no? Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, que piense distinto, alguien cuya historia de vida haya demostrado que ese no es el camino, o que tenga otra idea de cómo quiere que se parezca el camino. Es así como la sociedad que tiene la libertad como principio fundamental, ya miren, la libertad como principio fundamental permite que todas estas visiones coexistan de manera pacífica. Entonces, verán, ahorita estoy haciendo un análisis, ¿no? Estoy sacando puntos. No voy a hacer todavía mi análisis, mi enfoque. Sí, solamente estoy sacando elementos. Luego haremos el análisis, ¿ya? Porque si no, no acabamos nunca. Entonces, solamente que estamos viendo aquí, se está viendo que se busca más libertades con respecto al Estado, ¿no? Se podría pensar que ese es más o menos, para resumir, ¿no? Más libertades, más libertades. Y si se fijan, aquí hay un componente individual, ¿no? Siempre hay alguien. Y ese alguien es usualmente un individuo, ¿no? Entonces, más libertades, entre paréntesis. Bueno, dejemos de más libertades, ¿no? No digamos que son solo individuales, ¿ya? Más libertades ante el Estado. El Estado. ¿Ya? Entonces, como, o mejor dicho, también que el Estado no imponga una visión, ¿sí? Solo diré que esto es un poco paradójico, ¿no? Porque ahorita mismo en este plan hay una visión y esa visión igual la está poniendo el Estado, ¿no? Pero supuestamente es una visión que respeta la diversidad, ¿no? Porque está diciéndose aquí que hay personas que pueden tener visiones distintas, ¿no? Ya, entonces eso también anotemos, ¿no? Al menos en teoría, ¿no? Se plantea el respeto a varias visiones, varias visiones. ¿Qué más? Dice, la libertad está ligada a la responsabilidad. Disculpen, ya. La libertad está ligada a la responsabilidad, son partes de una... Bueno, ¿qué más? Las decisiones que toman. Wow, listo. Un segundo. Ya.
Las decisiones que tomamos afectan a aquellos que viven con nosotros, ya es el desafío de vivir en sociedad, vivir nuestra vida de manera que creamos conveniente, al mismo tiempo que estamos conscientes de cómo se afecta a los demás. Bueno, se habla aquí de la libertad, está ligada a la responsabilidad, ¿no? Libertad y responsabilidad. Pero si ven como el componente liberal, o sea, esto de darle mucho énfasis a la libertad, ¿no? Está ahí en la presentación misma, ¿no? Libertad implica responsabilidad. ¿Ya? ¿Qué más? Em, Dice, el quehacer público debe estar orientado a generar las condiciones para que cada proyecto de vida se realice sin perjuicio al otro. O sea, el Estado, en definitiva, o el quehacer público debe estar orientado a crear condiciones, ¿sí? Entonces, miren esto, ¿no? El Estado debe crear condiciones. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque usualmente, cuando se piensa en un plan de desarrollo, estamos pensando en un Estado que está más o menos guiando a dónde llevar la economía, la sociedad, etcétera. Cuando nos dicen que el Estado debe crear condiciones, ¿condiciones para qué no? Para que cada proyecto de vida se realice sin perjuicio al otro. ¿Ya? Suena bonito, ¿no? Así para que cada proyecto de vida. O sea, en definitiva, el Estado debe crear condiciones para que sus miembros puedan realizar sus proyectos, ¿no? Puedan realizar sus proyectos. Todo esto ya lleva implícito una visión del Estado, ¿no? O sea, tiene que ser un Estado que antes que intervenir imponiendo una visión, simplemente sea un Estado que marque la cancha, ¿no? O sea, sea un Estado que más o menos ponga las condiciones generales y a los individuos, las personas, las empresas, etcétera, son las que tendrían, en teoría, ¿no? Tendrían que ser las que desarrollen la economía, ¿ya? Por decirlo así. ¿Qué más dice? La política pública debe ejecutarse de tal manera que ayude a resolver las necesidades de las personas sin imponer una visión. Bueno, eso ya se dijo, ¿no? Los problemas son diversos y también las soluciones son diversas. Bueno, el plan de gobierno, aquí hacen alusión al plan de gobierno que presentó Lazo siendo candidato, ¿no? Entonces, bueno, el plan de gobierno presentado las elecciones establece las directrices para generar este ambiente propicio. Miren este, generar ambiente propicio para el progreso en libertad. ¿Ya? Entonces, es otra forma de decirlo de antes, ¿no? O sea, el Estado debe, ahí sí usemos casi literal las frases que usan, ¿no? Debe generar un ambiente propicio, y aquí voy a dejarle en rojo incluso la palabra ambiente, un ambiente propicio para, y aquí hay otra palabrita bien cargada de cosas, para el progreso, ¿sí? Para el progreso, ¿ya? Colegas de planificación se han de acordar que hablamos un poco de la palabra progreso al inicio del curso, ¿no? Propicia para el progreso y aquí otra vez aparece la palabrita que ahora le podemos resaltar, libertad, ¿ya? Entonces miren eso, ¿no? Ambiente, o sea, el Estado se encargaría de marcar la cancha para que se dé el progreso, ¿sí? Y aparte se da nuevamente énfasis a la palabra libertad, ¿no? ¿Sí? Entonces la propuesta siempre fue clara, más libertad. Ahí está claro, ¿no? O sea, no hay que darle vueltas, está muy claro lo que buscan, ¿no? El Estado puede ser eficiente sin convertirse en un ente omnipresente y puede generar mejoras en la vida de los ciudadanos sin ser restrictivo. Ya, pasemos. Aquí dice, este plan se construye bajo los siguientes principios que son básicos para una sociedad que vive en libertad. Entonces miren cómo hay algunos principios, ¿no? Sí, hay algunos principios, dice derechos fundamentales, inherentes a la dignidad de las personas, no son concesiones dadas por los gobiernos, democracia, sus valores permiten el impulso de una sociedad pluralista, bueno, Estado de Derecho, se defienden los principios, no personas, lo que protege a los ciudadanos, bueno, diversidad, economía libre, sí, este me interesa mucho a mí por la parte obviamente económica, sí, economía libre, se promueve una economía emprendedora, y de oportunidades para todos, ¿sí? Entonces solamente vamos a poner eso, ¿no? No voy a poner toditos los principios, porque algunos son bien proclamativos, ¿no? Pero se mencionan, se mencionan algunos principios, se mencionan algunos principios, en especial, ¿sí? Una, así tal como lo ponen, ¿no? Economía libre.
Ya, ¿qué más? Ahorita no voy ni a atacar ni a criticar la economía libre, solo estamos tomando apuntes, ¿no? Estamos tratando de interpretar, ya luego veremos el análisis. ¿Qué más dice? Solidaridad no solo es por un valor ético, sino porque es una expresión de la generosidad. Bueno, miren como aquí la solidaridad se reduce a generosidad, ¿no? Eso también es un temita un poquito cuidado, pero bueno. Unión, porque incluye a todos los ecuatorianos sin distinción. Inclusión, se fundamenta en la igualdad de oportunidades, derechos. Miren, esto es bien interesante, ¿verdad? Dice aquí igualdad de oportunidades y rechaza todo tipo de discriminación social. Rechazo a todo tipo de discriminación social, especialmente la violencia, por ejemplo, contra las mujeres, niños, adolescentes, discapacitados, personas LGBTI+, y grupos vulnerables. Hay que reconocer esto, ¿verdad? Sea porque el gobierno tenga este enfoque o sea por una estrategia política, el gobierno ha tratado, al menos trató al inicio, de darnos una perspectiva muy inclusiva, ¿no? De hecho, el propio eslogan del gobierno, el gobierno del diálogo, el gobierno del encuentro y cosas así, ¿no? Ya la práctica es otra cosa, ¿no? Eso ya depende de lo que vayamos viendo en la práctica, pero al menos así se ha vendido al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué resalto esto? Resalto esto para que vean que no es muy difícil para los gobiernos, sea la corriente que tengan, el plantearse de inclusivos. Sí, porque a veces la gente piensa que el ser inclusivo ya garantiza una perspectiva progresista, de izquierda, cosas así. No necesariamente. Sí, no necesariamente. O sea, eso hay que ser bien, es bien interesante ese detalle. Pero bueno, transparencia y lucha contra la corrupción. Bueno, eso es evidente. ¿Qué más? Dice el plan de gobierno recoge las esperanzas y sueños de millones de ecuatorianos, será. Es un documento que se integra a la visión conjunta y organiza sobre 5 ejes, ya vimos, económico, social, seguridad integral, transición ecológica e institucional, y de esta forma se propone una hoja de ruta. Entonces, miren esto, ¿no? Esto es real, ¿no? O sea, todo plan económico es, en definitiva, eso, ¿no? Una hoja de ruta, ¿ya? Para, bueno, lo que ustedes buscan, en este caso, crear oportunidades de vivir en libertad, pero a mí me importa más eso, ¿no? Un plan económico siempre es eso, una hoja de ruta. Y obviamente la hoja de ruta depende de a dónde quieren llegar, ¿sí? Por eso es que es un poco cuestionable que nuestros planes duren solo 4 años, ¿no? O sea, porque cada 4 años, según el gobierno que llega, la hoja de ruta cambia, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? A través de estos ejes asumimos el compromiso de generar progreso, miren cómo se repite esta palabra, ¿no? Progreso, sin que el Estado sea un obstáculo, sino un facilitador. ¿Ya? Entonces, esa puede ser una frase adicional que podemos aquí recoger, entre comillas, ¿no? Estado facilitador. ¿Ya? El Estado facilitador. Dice, ya es tiempo de tener una nación en la que todos podamos vivir pacíficamente y en libertad. ¿Ya? Libertad de nuevo y pacíficamente. ¿Ya? Un poco complejo en una sociedad tan desigual, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, hay que plantear eso, ¿no? Gracias a la certeza de que siempre y bajo todas circunstancias se respetarán todos los derechos de los individuos. Esta es nuestra visión para Ecuador, un país próspero, con una democracia liberal plena, regida por el Estado de Derecho y donde funcionan eficientemente las instituciones, solo respetando la individualidad, miren aquí, respeto a la individualidad, lograremos promover una economía de libre mercado y abierta al mundo. ¿Sí? Entonces aquí ya empezaron a soltarse cosas ya de más contenido para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué se dice aquí al final? Mire, bueno, primero eso, respeto a la individualidad, ¿ya? Respeto a la individualidad, ¿ya? Y más que eso, promover una economía de libre mercado y abierta al mundo. Ya, eso voy a poner en rojo, porque ahí es donde realmente empezamos a entender ya mucho del enfoque, ¿no? Porque lo demás puede ser un poco hasta proclamativo, pero esto sí, economía. Economía de libre mercado, quiero poner literal, entre comillas, economía de libre mercado y abierta al mundo. Ya. ¿Por qué me interesa darle mucho énfasis a esto? Entre otras razones, por la siguiente. Incluso para tener una economía de libre mercado y abierta al mundo, es necesario un plan económico. ¿Sí? Y eso es bien llamativo, ¿no? Porque uno dijera, una economía de libertades, ¿por qué necesita planificarse? ¿Sí? Podemos dejarle completamente libre y no más plantear un documento de 5 hojas donde digamos que le dejamos libre, ¿no? Pero no es así, o sea, incluso en economía de libre mercado necesita una hoja de ruta, ¿no? Entonces, es lo que nos muestra ahorita el documento, ¿no?
Fiscalmente responsable y generadora de empleo. Bueno, queremos empoderar a los ciudadanos para que elijan con libertad los medios que les permitan alcanzar su felicidad. Miren cómo se habla aquí la palabra felicidad, ¿no? Sin olvidarse de solidarios con los más vulnerables, a través de un Estado pequeño, pero sólido y eficiente, ¿no? Estado pequeño, pero sólido y eficiente. Estado pequeño, pero eficiente. Vamos, eso es sólido. Ya, eficiente. Ok, es el Ecuador de las oportunidades. Y firma, como ustedes pueden ver, el secretario nacional de planificación. Em, Solo quiero resaltar una cosa, ¿no? Porque aquí, si se fijan, se promueve, esto también les valga a decir, ¿no? Se promueve hablar de la felicidad sin olvidar la solidaridad. Ser felices sin olvidarse solidarios. ¿No? Suena bonito eso, ¿no? Ser felices, ser felices sin olvidar ser solidarios. ¿Ya? Si a mí me preguntaran y yo fuera el que elaborara el plan, yo nunca en mi vida pondría la palabra felicidad, ¿ya? Porque es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, está en el documento. Y aquí solamente quiero poner una cosa que no está. Esta es una cosa, es la única observación que yo voy a hacer, que es lo que no está. Claro, no están muchas cosas, pero hay una en particular. No se habla de un Estado que sea el que promueva la equidad o la igualdad. O sea, no se habla de un Estado que genere redistribución, ¿sí? Hay muchas más cosas que podríamos decir, lo haremos luego si es que quieren, pero por ahora nos vamos a quedar solo con eso. Miren, se dicen muchas cosas, pero de lo que no se habla es de un Estado que genere redistribución, ¿no? O sea, eso quiero resaltar, porque sí implica una visión diferente del Estado. Es como que el Estado solo crea las condiciones y más bien serían los individuos quienes progresan, son felices y no se olvidan de ser solidarios con los menos afortunados, ¿ya? Entonces, no es que exista un Estado que sea el que imponga la redistribución, sino que más bien tiene que ser un acto libre. Al menos eso puede entenderse. Claro, repito, hay muchas lecturas que se pueden hacer de este texto, pero nos da una primera idea ya de qué podemos estar esperando, ¿no? Sigamos. Muy bien, ahora sí, pasemos a lo que viene después, que, bueno, este es el plan de creación de oportunidades. Veamos si vale la pena sacar algo de aquí. Si no, pasamos rápido, ¿no? Entonces, bueno, aquí se habla un poco pegados a los principios de libertad y democracia, Estado de Derecho, cumplimiento de la ley. Bueno, esto más bien es la ley que se tiene que cumplir. Se organizan 5 ejes programáticos. Bueno, esto ya está. En ese marco tenemos que implementar soluciones reales. Por ejemplo, verán, aquí un comentario al margen nada más. Dice, este instrumento busca implementar soluciones reales. Bueno, ¿y cuál instrumento no busca soluciones reales, no? Una de las cosas que a mí no me gusta de estos planes, verán, que tienen mucha palabrería que a veces se puede omitir. O sea, ¿qué plan no busca soluciones reales? Entonces, esto ya es más de redacción, ¿no? A veces pasa, colegas, que muchos de estos planes no están muy bien redactados, ¿no? Entonces toca ser un poco flexible con eso, pero eh, se podría decir muchas cosas con menos palabras, ¿no? En fin, ¿qué más dicen? Ya buscamos resolver los problemas de las personas, ya sabemos, como un paso para transformar el Ecuador, ya se dijo eso al inicio. El plan establece las prioridades para el actual régimen a partir de un ejercicio técnico riguroso, ya vamos a ver. El plan de gobierno, ya, la Agenda 2030 y el apego a la Constitución de la República. Ya, esto es también tal vez solamente valga mencionar, ¿no? Todo plan, obviamente, tiene que someterse a la Constitución, ¿sí? La Constitución se entiende que es la ley suprema que rige todo el resto, ¿no? Pero la Constitución, sí, la Constitución, y esto sería un ejercicio interesante que algún rato se puede hacer, la Constitución, por ejemplo, no habla de una economía de libre mercado y abierta al mundo, ¿sí? Y habla de otras cosas, por ejemplo, la Constitución habla de un régimen del buen vivir y cosas así, ¿no? Que no estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo que estoy diciendo es que eso de que se apega a la Constitución hay que saber hasta dónde o cómo, ¿no? O sea, porque en la Constitución hay incluso un régimen del buen vivir. Entonces eso también puede ser un poco... Y la Constitución no habla de economía de libre mercado, ¿no? Entonces esos temas también habría que pensarlos. Pero bueno,
Cada una de las políticas planteadas hace referencia a temas de relevancia para el Ecuador. Bueno, ya eso no me interesa. ¿Qué más? En este instrumento se hace énfasis en la corresponsabilidad entre el Estado, sector privado y ciudadanía. Bueno, se conoce que si bien el Estado... Economista, sí. decía el artículo justo que leyó el periodista cuando usted tuvo la entrevista el día de Ajá. anteayer, justo ese, ayer no recuerdo cuándo era. Bueno, era el 283, que es contrario totalmente a lo que plantea en un inicio el plan de gobierno, ¿no? ¿Tiene a Todo la esto. mano el artículo, tal vez? No, la verdad no lo tengo. Me acuerdo que lo leyó el periodista, pero no lo tengo aquí. Dejémoslo anotado por aquí, ¿no? Gracias por la observación. No me Listo. acordaba. Pongámosle eso en negro también, entonces. Lo puedo buscar ahorita. Sí, sí puede, por favor, muy amable. Listo. A ver, entonces, contrastar, pongámosle. Contrastar con artículo 283, ¿no? Sí. 3 de la Constitución. ¿Ya? Claro, esto es por ponernos muy finos, muy quisquillosos, ¿no? Porque en realidad la Constitución siempre solo es un marco referencial, ¿no? Pero sí sería chévere que le encuentre, a lo que le encuentre me avisa, colega. Muy bien, entonces terminemos esta parte. ¿Qué más dice? Se hace Listo. énfasis en la corresponsabilidad entre el Estado, sector privado y la ciudadanía. Bueno, se garantiza que los derechos de la población es responsabilidad del Estado. Bueno, vamos a pasar esto, ¿no? Vamos ahora sí a lo siguiente. Ya. Planificar para crear oportunidades. Veamos si encontramos algo que nos interese, ¿no? Planificar para incidir en la prosperidad de la nación es uno de los deberes prioridades del Estado. Que tiene una nota al pie, dice 3, que es ese 3. Bueno, la Constitución. Ya, teniendo este mandato, se consideran como aspectos centrales. Veamos. Dice, el progreso de la nación bajo todas sus aristas y enfoques, privilegiando la libertad de decisiones de las personas para maximizar libertad, ya, empleos y oportunidades, la garantía de los derechos humanos, resaltando la igualdad de su aplicación, la diversidad, bueno, ya. Si bien estos son los principios que se dijeron al inicio, ¿no? Entonces no hay mucha novedad. El fortalecimiento de la democracia plena, efectiva y centrada en resolver los problemas de la gente, bueno. Sin, miren esta parte, sin interferir en sus entornos privados o familiares. ¿Ya? Eso tal vez valga la pena, así solo resaltar nomás. O sea, miren cómo en el plan se plantea, ¿no? Que el Estado no va a interferir en los entornos privados o familiares, ¿ya? Miren, justo abajo se dice, ¿no? Erradicando el abuso del poder del Estado o de los gobernantes, el abuso del poder del Estado o de los gobernantes de turno y garantizando un entorno de seguridad integral. Esto es bien polémico porque solo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, en estos días se ha estado discutiendo en el Ecuador la ley sobre el aborto en casos de violación. No soy experto, he tratado de no meterme en ese tema porque la verdad no conozco detalle, no sé bien cómo deben ir los plazos o esas cosas, no lo sé. Pero lo que sí he podido notar, colegas, es que, por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado no facilita el aborto a personas que han sufrido violación y en general no facilita el aborto, hasta cierto punto, obviamente. ¿Cuánto podemos decir que es un involucramiento del Estado en un entorno privado? ¿Hasta qué punto, vayan, se colgó un ratito ya, hasta qué punto no estamos viendo al Estado intervenir cuando no deja que haya un aborto? No sé, no, o sea, dejo la duda, no digo que sea o no sea. Entonces eso también puede ser muy subjetivo, ¿no? O puede ser muy dependiendo del tema, ¿no? En fin, ¿qué más? Incluso Si se reconoce... es, disculpe, economista, es un Estado que, por una parte económicamente busca la libertad, pero en muchos otros aspectos es súper conservador, ¿no? Puede En el, ser, puede ser. o sea, Todavía el libertad. gobierno está recién, digamos que tenemos que todavía dejarle que meta la pata o que se arregle, ¿no? Yo creo que estamos ya ya mismito empezamos a ver eso. Ya mismito. Es cuestión de semanas o meses que vamos a ver ya el carácter del gobierno, ¿no? Claro, claro. Porque también hay medidas que son un poco, por ejemplo, la reforma tributaria, o también hay otras medidas que no nos dejan muy claro, bueno, qué mismo quiere el gobierno, ¿no? Porque la reforma tributaria, por ejemplo, es algo más bien redistributivo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, toca ver, veamos si en los hechos, por ejemplo, se veta la ley sobre el aborto. Entonces Sí, ahí eso el mismo. gobierno.
Claro, más bien con eso yo tenía, no sé, en todo caso me parece que Lazo, si es que utiliza esto o sea, si es que promueve de alguna manera o deja pasar la ley del aborto, más bien sería por fines políticos, más bien que por creencia propia, ideológica. Claro, pero digamos que a la final lo que nos interesa en primer término es que haga en lo concreto el Estado, ¿no? Si aunque sea por fines políticos subió el salario, bueno, las personas que recibieron salario más alto se benefician, ¿no? Claro, sí, así es. En todo caso, Entonces que ya apruebe el son, aborto, así sea con fines políticos, pero ya está materialmente hecho, ¿no? claro, o sea, ese es el tema, la política es más compleja que lo que todos queramos, ¿no? O sea, siempre tiene ese elemento de lo posible versus lo ideal para cada uno, ¿no? Entonces sería de ver dentro de lo posible hasta dónde llega el mismo Estado con su propio plan de gobierno, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque ahí la política ya nos muestra la realidad, en cambio, ¿no? Claro. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Dice, el reconocimiento del Ecuador como un espacio diverso. Bueno, ya se habló de la diversidad, ¿no? Bueno, se habla de diferentes nacionalidades, de etnias, culturas y planes de vida, se respetan entre sí para alcanzar una convivencia en libertad. Bueno, mucho énfasis a la palabra libertad, ¿no? A ver, aquí tengo algo que me llegó, denme un segundito. Mm, au, se me está trabando mi propia... Ya, un segundo, tengo aquí un mensaje. No. Verán, si tienen alguna novedad o algún comentario y desean pasarlo por escrito, me lo mandan por WhatsApp, más fácil, ¿ya? Porque como estoy compartiendo pantalla, se me ralentiza un poco la computadora y no puedo ver todo a la vez. Disculparán, ¿no? Entonces, si tienen novedades o algo, me escriben nomás por WhatsApp, más fácil, si es que desean hacerlo por escrito. Ya, sigamos, avancemos. Ya, mi lápiz está cayendo Ya, ya está. A ver, sigamos. Entonces, ¿qué más dice? Esta capacidad de articulación de ejercer el poder ejecutivo a través del plan de desarrollo, instrumentos relacionados. Bueno, de esta manera se determinan los deberes del Estado, responsabilidades, ya. Se definen lineamientos, políticas para mejorar la calidad de vida, se establecen mecanismos. Si bien como hay muchas cosas que tranquilamente, por ejemplo, dice, se establecen mecanismos de regulación de la política fiscal, el endeudamiento público, la política comercial, bueno, tal vez esto podemos resaltar un poco, ¿no? La política fiscal, el endeudamiento público, la política comercial, la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, el presupuesto, el régimen tributario, el sistema financiero, los sectores estratégicos, los servicios y empresas públicas y de otros temas relacionados con el empleo y la producción, ¿ya? Eh, con el propósito de buscar el crecimiento de la economía y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, ¿ya? Es muy general, ¿no? Es muy general, pero a mí me puede interesar esto. Esto tal vez me puede interesar en qué parte está esto. Déjenme ver solamente el nombre para crear oportunidades. Planificar para crear oportunidades. Esto me puede servir solamente para que vean más o menos algunas dimensiones de la política económica, ¿no? Entonces aquí pongamos de planificar para crear oportunidades. Ya, entonces dentro de este planificar para crear oportunidades, solo quiero sacar este párrafo, ni siquiera voy a escribir, este lo voy a sacar de aquí mismo. Ya, esto lo vamos a pegar en nuestro apunte. Ya, ¿por qué? No es tanto porque me interesa, porque está muy general, pero más bien quiero que vean qué términos aparecen, ¿no? Por ejemplo, aparece el objetivo del crecimiento de la economía, o sea, crecimiento económico, ¿sí? O sea, nos interesa, está hablándose de crecimiento económico, y luego se habla de algunas, no de todas, ¿no? Eh, pero de algunas dimensiones de la política económica, ¿sí? Se hablan de algunas dimensiones de la política económica que son, por ejemplo, las que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces se está hablando de algunas dimensiones de la política económica, por eso me interesa más este párrafo. Y entre esas dimensiones de la política económica, ¿qué es lo que notamos, no? Sí, dimensiones de política económica. Ya, dimensiones de la política económica. Entonces, las dimensiones de la política económica están aquí, ¿no? O sea, eso es tal vez lo interesante, que por ejemplo se habla de cuáles pueden ser las dimensiones de la política económica, dimensiones o tipos, ya depende de la clasificación que quieran usar. Pero bien, tenemos, ¿no?
política fiscal, endeudamiento, política fiscal y endeudamiento, política comercial, política monetaria y cambiaria y crediticia y financiera, presupuesto, régimen tributario, sistema financiero, sectores estratégicos, servicios y empresas públicas y bueno, temas adicionales sobre empleo y producción. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuántas dimensiones podemos encontrar, no? Podemos encontrar que tenemos, vamos a resaltarle así bien suavecito nada más porque va a quedar muy rayado. Solamente quiero hacer resaltar esto, ¿no? Política fiscal, este sería uno. Endeudamiento público sería el otro. Política comercial, política monetaria, política cambiaria, política crediticia y financiera, presupuesto estatal, régimen tributario, sistema financiero, sectores estratégicos, servicios y empresas públicas y otros temas relacionados con empleo y producción. ¿Ya? Obviamente que este es apenas un párrafo, pero me parece interesante esta enumeración, ¿no? No son las únicas dimensiones de la política económica y sobre todo, al menos en este párrafo, si vemos que es como que ponemos un listado, pero nunca se olviden, este es más un comentario, ¿no? Este es más un comentario al margen, ¿eh? Voy a ponerle como comentario. Todas las dimensiones, todas las dimensiones, sí, poseen interacciones importantes, sí, poseen importantes interacciones. ¿Eso qué significa? Que no basta con un listado, ¿no? Sino que, pero claro, eso lo vamos a ver ya más adelante en el desarrollo del plan, si es que es así. Que ustedes deben pensar que, por ejemplo, si ustedes toman una medida de política fiscal, esa medida de política fiscal puede tener algún impacto, por ejemplo, comercial. ¿Ya? Ejemplo, ustedes suben ciertos aranceles para recaudar más, pensando solo en recaudar más. Pero si es que tienen un impacto en el comercio, ya están haciendo también política comercial. ¿Sí? O, por ejemplo, ustedes toman cierta medida de carácter monetario con las tasas de interés. Ese impacto monetario con las tasas de interés también puede afectar, por ejemplo, al sistema financiero. Entonces, nunca se olviden que las dimensiones de la política económica no están separadas, ¿sí? Y un plan económico idealmente debería tomar en cuenta todas por igual y también tomar en cuenta esto, ¿no? Las interacciones, ¿ya? No es muy común. Yo con los planes económicos que he visto, usualmente no es muy común que se tomen en cuenta las interacciones y solamente se quedan como dimensiones separadas, ¿no? Pero sí vale la pena mencionarles eso, aprovechando que se apareció este párrafo, ¿no? Sigamos, dice, en definitiva, se dispone de las condiciones institucionales normativas generales garantizar un régimen administrativo público que, por medio de la interacción con el sector privado y sociedad civil, permita garantizar los objetivos. Bueno, noten que aquí hay mucho énfasis también en lo del empleo, ¿no? Creación de empleo. O sea, se da mucho énfasis a la necesidad de crear empleo y en eso creo que tiene razón el plan. O sea, en eso sí creo que tiene razón. Porque el empleo, y esto lo hemos visto algunas veces ya en nuestras clases, el empleo es de las cosas más urgentes que necesita el país, ¿no? O sea, eso es un hecho. Entonces, creo que en eso sí hay que darle la razón. Y de hecho, tal vez fue un poco injusto de no notar aquí la creación de empleo. O sea, se da mucho énfasis a crear empleo. ¿Ya? Y de hecho nadie, creo, estaría en contra de que se hable de crear empleo. Obviamente la pregunta clave es el cómo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podemos sacar? En la planificación para crear oportunidades, el rol del Estado, el mercado y el medio ambiente se armonizan, sería de ver. Las personas son el centro de las actividades económicas. Se promueve la potenciación de sus capacidades y el derecho a vivir en libertad, vuelve a estar la palabra libertad, bajo un entorno de seguridad y respeto a sus derechos fundamentales. Bueno, muy bien, entonces, una vez más, la palabra libertad. De hecho, les dejo un reto, colegas, quien por ahí tenga el tiempo. Sería bueno que vean en este documento cuántas veces aparece la palabra libertad, ¿no? Sería interesante. Y de hecho, ¿cuál aparece más veces, la palabra libertad o la palabra empleo? Ese sería un ejercicio interesante, ¿no? Se podría hacer. No, no creo que sea muy difícil. ¿Cuántas veces aparece la palabra libertad versus cuántas veces aparece la palabra empleo? ¿Ya? Porque ahí surge una discusión, o sea, ¿qué es más urgente? ¿Dar libertades o dar empleo? Alguien podría decir, no, es que hay que hacerlo al mismo tiempo, ¿no? No es ni que lo uno ni lo otro, pero de todas maneras sería interesante ver qué énfasis tiene, ¿no? Profe, Ah, buenos días. Disculpe una preguntita. claro, por favor. Profe, disculpe, ¿este plan de desarrollo lo hacemos individual o podemos hacer en equipos? No, el plan que ustedes tienen que hacer luego es individual.
Yo ya les mandaré las instrucciones, la plantilla y todo, ¿no? Sino que ahorita estamos haciendo el análisis primero de este plan de gobierno, ¿no? Ya bueno, profe. Ya, listo, seguimos. Ya, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Veamos si es que hay algo aquí que nos pueda servir. Ok, en la organización de la planificación para el desarrollo, incluido el ordenamiento territorio, en los dos niveles de gobernanza, se realiza a través del SNPD. Verán, esta es otra cosa también, las siglas, ¿no? O sea, en el sector público sobre todo, no sé, pero bueno, también en otros ámbitos, en la academia también, son amantes de las siglas. Entonces yo al menos no me gustan mucho las siglas. Tenía incluso un profesor, bueno, un amigo también, que decía que casi uno ni se acuerda de las siglas, ¿no? Entonces, que es el SNDPP. Ya, entonces, el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, ¿no? Veamos este punto 4 también es la Constitución. Sí, ¿no? También está la Constitución y bueno, otras leyes. Eh, a ver, de aquí tal vez lo importante, porque no quiero perder tiempo. Disculpen el antivirus, justo se le ocurrió ahorita. Ya. No quiero perder mucho tiempo en esto, ¿no? Que son temas más formalismos. Pero tal vez lo que vale la mención es que la misma Constitución en el Ecuador pide que la planificación se haga también con un enfoque descentralizado, ¿ya? Eh, Hubo una época en la que la planificación económica era muy pensada solo para el país y se olvidaba de los territorios. O sea, se olvidaba de darle una dimensión territorial y de entender que, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un país y la planificación del país versus la planificación, digamos, de un municipio, de un estado, de un cantón, cosas así, ¿no? Entonces, eso tal vez valga la pena mencionarles aquí, ¿no? O sea que es necesario tomar en cuenta también ese elemento, ¿no? O sea, el elemento de la descentralización. Pero eso es porque está incluso en la Constitución, ¿no? Bueno, los demás fundamentos legales, ya dice el SN, bueno, el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación se rige bajo el principio de obligatoriedad, universalidad, solidaridad, progresividad, descentralización. Bueno, un montón de principios, ¿no? Que estos igual son legales, ¿ya? Con el enfoque de libertad, creación de oportunidades y una democracia plena. Sus objetivos se deben concentrar en el cumplimiento progresivo de los derechos. Si ven que es mucha lata a veces, ¿no? Ya, el CNP articula el SNDPP, qué espanto, ¿no? El Consejo Nacional de Planificación debe ser, no, ¿qué hablo? CNP, miren esto, ¿no? O sea, yo mismo tengo que ir a buscar qué era el CNP. Ah, vamos a ver las siglas, ¿ya? CNP, ah, sí, Consejo Nacional de Planificación mismo es, ya. Cuando ustedes hagan el ejercicio de hacer sus propios planes, por favor, no usen siglas, ¿ya? Sí, porque sí se ve, o sea, todo uno tiene que estar volviendo y se corta, ¿no? Bueno, el CNP articula el SNDPP, bueno, el Consejo Nacional de Planificación articula el Sistema Nacional de Desarrollo Descentralizado de Planificación. Bien, está conformado por los distintos niveles gubernamentales, bla, bla, bla. Esta es la parte más de quienes elaboran, ¿no? El Consejo para dictar los lineamientos de políticos orientadores, bla, bla. En ese sentido, el plan nacional constituye la directriz y política administrativa, ¿ya? A través de estos instrumentos se articulan las acciones de corto y mediano plazo para la esfera pública, una visión de largo plazo, mediano, bueno. Este documento es aprobado por el Consejo Nacional de Planificación. Bueno, está explicando un poco la dinámica, ¿no? Entre los instrumentos de planificación complementarios que permiten orientar, coordinar y gestionar cada fase del ciclo. Ya, miren esto, ¿no? Esta parte tal vez nos puede interesar. El Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? No es que el Ecuador ya se queda solo con ese plan, ¿no? Después miren que viene, ¿no? Tenemos planes sectoriales, tenemos agendas de coordinación zonal, planes institucionales, PDOT, que no sé qué es, déjenme ver. Pero sí se fijan, ¿no? O sea, no es solamente el Plan Nacional de Desarrollo y ya. O sea, esto se articula con planes más pequeños también, no solo más grandes, ¿no? Solo quiero ver qué es el PDOT. Déjenme ver un segundito, disculparán. Planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Ya, Dios. La gente usa siglas cuando está hablando consigo misma o con otras personas de su medio, ¿no? Ahí usualmente la gente usa siglas así. Pero traten de no usar muchas siglas ustedes ya. Pero bueno, agendas para la igualdad, planes especiales para
de los proyectos de carácter estratégico, planes territoriales diferenciados, Amazonía, Galápagos, marino costero y planes fronterizos. O sea, así como se acuerdan ustedes, ¿no? Que al inicio vimos que el plan se ajusta a los planes, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Es lo más grande. Entonces, digamos, Naciones Unidas tiene estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El plan de desarrollo se acopla a eso y al mismo tiempo el plan de desarrollo les da los lineamientos generales para estos planes más específicos, ¿sí? Entonces, estos ya son planes más para cada territorio, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo único que podríamos destacar, ¿no? Porque lo demás es más organizacional y eso que no me interesa mucho, pero esto sí. Entonces, vamos a resaltar solamente este punto, que me lo voy a llevar, que son los instrumentos de planificación complementaria, ¿no? Entonces vemos que no solamente tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, sino que también tenemos estos otros elementos de planificación complementaria, ¿sí? Entonces estos serían instrumentos de planificación complementaria, ¿no? Instrumentos de planificación complementarios. Entonces, como pueden ver, no es tampoco tan simple, ¿no? La cuestión del plan de desarrollo, pues implica también hacer una planificación no solo de país, sino que una vez que uno tiene la planificación de país, vienen estos planes sectoriales, las agendas de coordinación zonal, las zonas, ¿no? Ustedes saben que el Ecuador está dividido en diferentes zonas, ¿no? Planes institucionales, plan de desarrollo de organización territorial, agendas para la igualdad, planes especiales de los proyectos de carácter estratégico, planes territoriales diferenciados, planes fronterizos, es decir, la planificación económica la planificación no solo económica, en general la planificación también exige tener un nivel micro, ¿sí? O un nivel no tan alto, ¿no? Pues me voy a llevar este título, nada más ya no quiero estar escribiendo, entonces me voy a llevar este título. ¿Ya? Entonces, esa sería parte de la descentralización, o sea, el hecho de que no solamente estamos pensando en un gran plan nacional, sino también en planes más a escala menor, ¿no? Eso sería la parte de la dimensión descentralizada del plan, ¿no? Ya, sigamos. Ya. Luego tenemos esta parte de la construcción del plan. ¿Ya? Esto es un poquito más descriptivo de cómo se elaboró el plan, ¿no? Entonces, tal vez de aquí, no sé, veamos qué tenemos. Ya a partir del 24 de mayo de 2021 se inició el proceso participativo de formulación del plan de creación de oportunidades, el cual, bueno, es básicamente se hizo se hizo básicamente una suerte de proceso, ¿no? Que se le llamó Encontrémonos para lograrlo. Y en este proceso se recogieron propuestas. Se recogieron propuestas, ¿no? Entonces, el cumplimiento con la Constitución de la República, además de la disposición del gobierno del encuentro, por la concertación, la primera estructura de este documento fue sometida a deliberación en espacios de participación con diversos sectores. Ya, o sea, en esta parte en pocas está describiendo cómo supuestamente se armó el plan, ¿no? Eh, tal vez tal vez lo que podemos resaltar aquí es esta cuestión, el proceso participativo. ¿Cómo se puede hacer un plan en donde participe no solamente el sector público, no solamente el gobierno, el ejecutivo, sino que exista, como aquí llaman, a la participación ciudadana, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, que hizo el gobierno, ¿no? Dice así como desde el 14 de junio arrancó la participación ciudadana con la contribución de los actores de territorio a través de las mesas virtuales. Ya, o sea, se hicieron mesas virtuales para recoger ideas. Se realizaron reuniones técnicas en las que participaron representantes de los gobiernos central, GAT y otras funciones. De estos espacios se recogieron insumos y valiosos aportes para fortalecer la propuesta inicial, con énfasis en la definición de metas e indicadores, base fundamental para los mecanismos de seguimiento y evaluación. Finalmente, se debe mencionar que el Sistema Nacional de Planificación implementó la plataforma, también usaron una plataforma web destinada a receptar aportes. Ya. Entonces ustedes pueden ver que hay esta primera dimensión, ¿sí? O sea, se elaboró el plan tomando algunas propuestas, supuestamente, ¿no? En mesas virtuales, reuniones técnicas, hubo insumos para fortalecer la propuesta, reuniéndose con varias personas e incluso se hizo una plataforma web. Entonces esto es interesante
más que nada para efectos de pensar en, bueno, ¿cómo se arma un plan? Sí, porque el plan bien puede ser armado exclusivamente por los miembros del gobierno y punto, ¿no? Sin embargo, lo que al menos en el papel dice, porque también eso es otra cosa, ¿no? Al menos lo que aquí en el documento dice es que la construcción del plan tuvo participación ciudadana a través de estos canales, ¿ya? A través de estos canales que se están resaltando aquí, ¿no? ¿Cuántos son, en efecto, habrán sido así o no? Eso obviamente ya implicaría, por ejemplo, una veeduría, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a recoger este punto. Porque esto puede servir no solo para el plan de ahora, para muchos planes, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el ejercicio que ustedes van a hacer, no les voy a pedir que tengan mucha participación, pero pueden conversar con sus familias, amigos, y al final vamos a discutir todos los planes, ¿no? Que ustedes van a elaborar. Pero nos puede servir esto como una idea, ¿no? O sea, resaltemos qué cosas pueden usarse para elaborar un plan. La participación ciudadana, o sea, no solamente que sea el gobierno, miren que se hizo reuniones técnicas, mesas virtuales, ¿qué más se hizo? Recogieron insumos, aportes para fortalecer la propuesta con énfasis en, bueno, definición de metas e indicadores. Esto es interesante. Eh, Uno puede pedir que otras personas nos digan, bueno, ¿qué meta me está faltando? ¿Qué indicador necesito para poder verificar un objetivo? Cosas así, ¿no? ¿Qué más? También tenemos aquí una plataforma web, ¿sí? Que también recibe aportes. Entonces, son cosas que, bueno, son interesantes, ¿no? Son interesantes. ¿Cuánto se habrá usado de eso o no? Ya es otro tema, ¿no? Veamos qué más dice. Dice, los aportes recibidos fueron sistematizados, priorizados e incorporados al plan, lo que derivó en el ajuste de la propuesta inicial y en la incorporación de los ejes de seguridad y transición ecológica. Entonces, miren, ¿qué nos está dando a entender? Que antes de que haya la participación ciudadana, no estaban estos dos ejes, ¿sí? No estaban estos dos ejes. ¿Ya? Interesante, ¿no? ¿Qué más? Eh, Cabe destacar que bueno, tal vez podemos resaltar eso, ¿no? Que hay que sistematizar los aportes, ¿no? Que en el caso de este plan supuestamente implicó incluir también nuevos ejes. ¿Ya? Entonces eso también hay que estar muy claros. Cuando uno elabora un plan económico o un plan en general, siempre es necesaria la retroalimentación, ¿no? Porque puede haber cosas que cambien o puede haber gente que te diga, ¿sabes qué? Te falta tal dimensión, tal eje, tal objetivo, tal meta o el indicador que uno propone no es suficiente, cosas así, ¿no? Entonces eso tal vez sea bueno resaltar de esta parte del plan. Sí, esto ya tiene que ver más con la planificación como tal, ¿no? O sea, uno no puede hacer planificación creyendo que uno lo sabe todo, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio que yo les voy a pedir que hagamos desde la próxima semana ya con ustedes tiene un carácter individual, pero luego todos van a exponer. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Entre todos vamos a tratar de generar un solo documento, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo eso. ¿Qué más? Cabe destacar que las metas del plan cuentan con fuentes de información suficientes y confiables. Bueno, monitoreo. Entonces, eso tal vez también es importante, ¿no? O sea, las metas. Sí, recuerden que las metas tienen que ser cuantificables o por lo menos debe haber información para poder verificar, ¿sí? Para monitorear y dar seguimiento. Este instrumento no ha sido considerado, este instrumento no ha considerado metas enunciativas sin fuentes de información. Veremos. Así también este instrumento a través de un ejercicio técnico riguroso se aporta a la alineación de cada uno de los... Miren, esto también es importante. La alineación de cada objetivo, política y meta con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ya? Eso también podemos llevarnos. Las metas y los indicadores que utilicemos para verificar que se cumplen las metas en un plan económico, obviamente deben tener clara qué información se va a usar. Por ejemplo, ¿ya? Si una meta es conseguir o generar empleo, ¿ya? Necesitamos tener claro cuáles son las estadísticas de empleo, ¿sí? Por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, aquí que quiero resaltar, solamente quiero resaltar esto, ¿no? Para las metas, ¿ya? Necesitamos tener información suficiente y confiable para hacer monitoreo y para hacer seguimiento, ¿ya? Esto es de todo plan, ¿ya? O sea, en todo plan ustedes necesitan definir, bueno, voy a hacer el seguimiento al plan con tal o cual fuente de información, con tal o cual indicador, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ¿no? Los planes de gobiernos pasados tenían indicadores cuantitativos incluso, ¿no? Para poder hacer el seguimiento de, bueno, cómo mismo se está desarrollando el plan. Porque hay que tener muy en claro que a veces eh,
A veces pasa, ¿no? Que tenemos metas solamente puestas en palabras y no tenemos indicadores para verificar, ¿no? En fin, ¿qué más? Dice, es así como participación en articulación con la Constitución, estas agendas, bla, bla. Establecer prioridad para la presente administración, principales problemas que aquejan a los ecuatorianos, sector privado. Bueno, esto ya no es. Y otra vez la palabra progreso. Participación ciudadana, bueno, veamos aquí, esto parece más enunciativo. Uno de los lineamientos, bueno, la ley apunta al fortalecimiento de la participación ciudadana, control social, artículo 13 del código, bueno, mecanismos de participación ciudadana. En este contexto, el mecanismo de participación ciudadana son claves en el fortalecimiento. Bueno, aquí creo que está el detalle, ¿no? De cómo se pudo haber dado la participación ciudadana, o cómo se dio supuestamente, ¿no? Es que tenemos, bueno, mesas virtuales de participación. Esto ya lo dijimos antes, ¿no? No hace falta entrar en detalle. Solo veamos quiénes han participado. Los encuentros participaron diferentes actores territoriales de las 24 provincias, pertenecientes a la academia, GAT, cámaras, representantes del sector privado, sociedad civil, entre otros. Se organizaron 3 mesas virtuales, los miembros de la Asamblea Ciudadana de Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir. Ya, bueno, básicamente nos está explicando quiénes participaron. Ya se realizaron mesas con colectivos de mujeres, gente LGBTI, organizaciones de la sociedad civil, sociedad en general, ciudadanía, pero en general. En total se implementaron supuestamente 58 mesas virtuales para la construcción del plan, ya, en todo el territorio. Y más de 1.500 actores participaron. En la siguiente tabla se muestra el detalle del número de mesas virtuales. Veamos, solo veamos. Ya, entonces aquí estaría el número de participantes y el número de mesas virtuales. No está mal, ¿no? Esto no está mal. O sea, que haya participación ciudadana. Ahora, claro, todos sabemos la realidad, ¿no? O sea, uno puede, por ejemplo, uno puede estar dando una conferencia por una videoconferencia y puede que no haya nadie. O puede que de los asistentes casi nadie participa efectivamente, ¿no? Entonces eso también es relativo, ¿no? No hay que negarnos que eso también es relativo, ¿no? ¿Qué más dice? Bueno, la plataforma virtual Encontrémonos, el plan se elaboró eh, desde una plataforma virtual. Esta plataforma virtual, si no me equivoco, recogía propuestas. Ustedes entraban y podían poner una propuesta en el sitio web, era un sitio web básicamente, para que recoja propuestas. Bajo el lema, el sitio web presentó información sobre el nuevo plan, ejes objetivos, además se dispuso un formulario para que los ciudadanos presenten propuestas e ideas. Se receptaron 305 aportes. Muy poco para hacer un sitio virtual, ¿no? O sea, muy poco. O sea, por ejemplo, en un sitio virtual nacional, verán, nacional, ¿no? 305 aportes es muy poco. Yo podría decir que aquí, por ejemplo, faltó difusión. Si faltó difusión, se pudo haber difundido más, que había un sitio web que en teoría al menos recogía propuestas. ¿Qué más? Reuniones de trabajo. Bueno, eso es cuestionable, ¿no? Esto del sitio web y el número de propuestas. Se pudo haber hecho una difusión, nada difícil, simplemente por redes sociales, suficiente. Pedirles a todos los estudiantes de economía, por ejemplo, esto por decir, pedirles a todos los estudiantes de economía de todas las universidades que pongan sus propuestas, a todos los estudiantes de derecho, sus propuestas, y así, o sea, eso se pudo haber hecho y hubieran tenido mucho más de 305. Una sola universidad tiene más de 305 alumnos de diferentes carreras, o sea, había posibilidades de ampliar esto, ¿no? Pero bueno, ya está. ¿Qué más? Reuniones de trabajo. Se dieron reuniones de trabajo, bueno, esto es en diferentes instituciones. Talleres, bueno, se dieron talleres, construcción de la estrategia territorial, supongo que se tiene, ya veremos. Bueno, sigamos. Ya, esto es más una descripción de cómo se elaboró el plan. Talleres, ya, talleres, número de talleres, participantes. Wow, miren esto. ¿Sí? Expertos de la academia y sociedad civil, un taller, 12 participantes. O sea, 12. Wow. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuáles fueron los expertos académicos y de la sociedad civil que invitaron o que llegaron al taller, ¿no? Entonces miren, a veces en esos detallecitos uno ya puede hacer ciertas lecturas, ¿no? Si bien es cierto me estoy apurando, pero ya dejo la duda, ¿no? Sería bueno saber quiénes estaban ahí, qué dijeron, tener las memorias, debería haber archivos, ¿no? De esas reuniones. Pero bueno, o sea, ya a estas alturas el plan está hecho y ya no tiene mucho sentido, pero
nos da el contexto, ¿no? O sea, estos detalles es bueno conocerlos, colegas, más que nada para entender el contexto, ¿no? De quiénes estuvieron, no son muchas personas, de que faltó, por ejemplo, difusión, ya les digo, o sea, si había una plataforma virtual, solamente había que difundirla entre estudiantes de economía, y ya, ahí pedían a cada profesor o a cada estudiante, por favor, ponga sus propuestas, seguro tenían más de 305. Bien, con eso cerramos esa primera parte de los preliminares. Sí, ya cerramos esta parte de los preliminares, que es la introducción. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, colegas, volvamos a nuestro mapa inicial, ¿no? Todo lo que hemos visto tiene que ver con esta introducción y descripción del plan. ¿Sí? Ya vimos eso. Entonces vamos a dar un visto. Vamos a la siguiente parte, que es el diagnóstico. Ya, esto nos va a interesar muchísimo, que es cómo diagnostican la situación actual desde el plan del gobierno, ¿no? A ver cómo está la situación actual. Pues vamos ahí. Vamos a hacer aquí una línea. Repito, ¿no? Cuando estos apuntes estén listos, yo les compartiré o los pondré también en la descripción del video. Muy bien, vamos ahora sí a la parte del diagnóstico. Y la primera parte del diagnóstico dice evaluación socioeconómica de los efectos de la pandemia causada por la COVID-19. Ya saben que para no desorganizar mucho, bueno, ahí está. Ya. Entonces estamos ahora sí en la parte de diagnóstico, ¿no? Entonces, diagnóstico. Entonces vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver qué es lo que dice. Este diagnóstico estaba muy interesante, no les voy a mentir, estaba interesante este diagnóstico. Hay algunos detalles que vale la pena mencionar de ese, y algunos datos que manejan que son llamativos. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? Otra vez. Ya. Vamos con este diagnóstico. Evaluación socioeconómica de los efectos de la pandemia. Muy bien, veamos qué encontramos. Periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2020. Pues miren, estamos así diciéndonos que este es más o menos el periodo de análisis, ¿no? La evaluación socioeconómica de los efectos de la COVID fue realizada por solicitud de el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, ¿ya? Es el resultado de un trabajo coordinado entre la Vicepresidencia de la República, la Secretaría Nacional de Planificación, el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, los gabinetes sectoriales y las entidades. Bueno, a continuación se presenta el resumen de los impactos sociales y económicos derivados de la emergencia sanitaria. Esta evaluación, miren esto, ¿no? Esta evaluación se desarrolló con la metodología de necesidades post-desastre de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Eso tal vez interesante, o sea, qué metodología usaron para hacer el análisis, ¿no? Aquí dejan incluso el enlace, ¿sí? De un documento que explica cómo Naciones Unidas recomienda hacer este tipo de análisis o diagnósticos. Entonces eso está interesante, ¿ya? Eso puede ser que algún rato se pueda profundizar para quien desee, ¿no? Ya, eso puede ser interesante. Ya, entonces más o menos nos están diciendo qué metodología han empleado. ¿Sí? Entonces dicen que es la metodología de necesidades post-desastre de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Entonces eso nos puede servir. Metodología de necesidades post-desastre. Ya, vamos ahí. Muy bien, ¿qué más podemos ver? Impacto macroeconómico. Veamos qué dice este impacto. Evaluación socioeconómica. Ya, miren, aquí nos dejan un documento donde dice evaluación socioeconómica del Ecuador. Habría que ver ese documento, pero por ahora no nos vamos a detener mucho ahí. Vamos. Vamos al resumen. Entonces dice impacto macro. Entre marzo y diciembre de 2020, el Banco Central estimó que los efectos de la COVID en la economía ecuatoriana provocaron una caída de 6,44%. Al final, la economía cayó 7,8%, ya entre enero y diciembre, ¿no? O sea, el 2020 fue la peor caída, ¿no? De todas maneras, esta es una estimación que estaba hecha para este periodo, ¿no? De igual manera, para 2020 el empleo a tiempo completo se redujo en un 6,19%, ya comparado con 2019, lo cual representó 532.000 plazas de trabajo perdidas, ¿ya? Y ojo, aquí están hablando de tiempo completo, ¿no? Empleo a tiempo completo. Entonces se perdieron 500.000 empleos. ¿Qué más? Con respecto a los sectores económicos, la reducción de las plazas de trabajo tuvo mayor repercusión. Entonces hay reducción de plazas de trabajo, tuvo mayor repercusión en las actividades de alojamiento y provisión de alimentos.
con una pérdida de 127.000 empleos aproximada, seguido por el sector del comercio, al por mayor y menor, el cual registró una disminución de 98.000 empleos. ¿Ya? Esto nos hace ver cosas, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, esto es un patrón muy típico de la pandemia. Se perdieron empleos, especialmente en actividades de servicios, ¿sí? De servicios. Servicios como este de alojamiento y alimentos, es básicamente hoteles y lo que antes se llamaba hoteles y restaurantes. Entonces, tiene sentido ese impacto ahí. Y en el sector comercial, por la propia condición de que ya la economía venía mal y la pandemia hizo que se desacelere las transacciones, la gente compre menos, y en el comercio está mucho componente informal también. Tiene mucho componente informal. Entonces, este resumen no me parece que está nada mal tenerlo a mano. ¿Sí? Solo el resumen nada más, porque más abajo da los detalles de las cifras, ¿no? Entonces, primero quedémonos con este resumen, solo el resumen nomás. Ya, entonces tenemos este impacto macroeconómico. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, aquí hay el detalle que, bueno, el detalle lo vamos a ver, pero no lo voy a tomar en apunte porque es mucho, ¿no? Pero veamos. Dice, a ver, pérdidas económicas. A diciembre de 2020, el monto total de pérdida económica derivada de la crisis sanitaria ascendió a 16.381 millones de dólares. Para darles una noción, hagan de cuenta que el PIB del Ecuador no es exacto, a veces más, a veces menos, pero para hacerse una idea rápida pueden ponerle en el PIB ecuatoriano 100.000 millones, 100.000 millones de dólares. Entonces puede ser la referencia, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que las pérdidas económicas son de 16.000 millones, estamos hablando de unas pérdidas que son de más del 16% del PIB, ¿sí? Entonces alguien dice, ¿y cómo es posible que con tantas pérdidas el PIB no haya caído en 16%? Lo que pasa es que tomen en cuenta que si bien es cierto que hay pérdidas, otros sectores también ganan y aparte de eso tuvimos exportaciones muy buenas. Es una cosa bien paradójica. Tuvimos muy buenas exportaciones en el año 2020 y en el 2021 también. O sea, la economía internamente complicada, pero las exportaciones siguieron. Eso ya hemos hablado de esos temas. Muy bien, ¿qué más dice? El 66% de las pérdidas se registran en el sector productivo, ¿sí? 66% en el sector productivo, 24% en el sector social, 8,8% en infraestructura y 0,3% en el sector de seguridad. Entonces, miren esto, estos son datos interesantes, ¿no? Donde más o menos se reportan las pérdidas. Es importante destacar que dentro del sector social, el subsector de salud fue el más afectado, alcanzando pérdidas de 3.000 millones de dólares. ¿Ya? Estas son estimaciones que hizo el Banco Central del Ecuador, de hecho, hace ya un tiempo. En consecuencia, las pérdidas estimadas fueron absorbidas mayormente por el sector privado, con un total de 12.700 millones de dólares, mientras que el sector público sumó pérdidas de 3.500 millones. Ya, entonces nos vamos a llevar también esto de las pérdidas económicas. ¿Sí? Entonces vemos que eh, verán, este plan tiene un reto, tuvo un reto, mejor dicho. El Ecuador está en una de sus peores crisis. Eso ya lo sabemos, lo hemos conversado fuera de videos y bueno, también quienes nos ven sabrán que el Ecuador y no solo el Ecuador, muchos países están en sus peores crisis en Latinoamérica. La situación es bien jodida ahorita, bien complicada. Entonces, el plan no es un plan que se elabora en cualquier época, es un plan que tiene que enfrentar una crisis histórica. Entonces, obviamente que es bueno que al menos se dé un reporte de las pérdidas económicas, ¿no? Ahora, lo que a mí no me gusta, no les voy a mentir, es que primero se habla de las pérdidas económicas y luego se habla del impacto humano. ¿Sí? Yo personalmente dijera que primero debió haber estado el impacto humano, pero bueno, así el documento. Sigamos. Para definir el impacto humano se consideraron cuatro dimensiones principales: condiciones de vida, medios de vida, soberanía alimentaria e inclusión social. A continuación se presentarán los principales efectos provocados por esta emergencia sanitaria. Entonces, esto también está interesante, ¿no? Las dimensiones que utilizaron para tomar en cuenta los problemas en cuanto a impacto humano, ¿no? Entonces, miren, pese a que este plan de gobierno corresponde a un gobierno, disculpen la redundancia, que no es de mi lineamiento, o sea, no, yo no para nada coincido con el gobierno de Lazo, no, no. Sin embargo, hay datos interesantes, o sea, hay que saber sacar provecho, en pocas palabras, lo que trato de decir, ¿no? O sea, que aunque no sea un gobierno que nos agrade,
aunque no sea un gobierno que, bueno, a algunos tal vez sí les agrade, ya depende, ¿no? Ideológicamente yo no comparto con el gobierno. Pero hay cosas interesantes que igual uno puede aprovechar porque es el gobierno y tiene información. Entonces miren aquí, 4 dimensiones para analizar el impacto humano. Condiciones de vida, medios de vida, soberanía alimentaria e inclusión social. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué datos podemos sacar que sean también útiles, incluso para los planes que ustedes tienen que armar luego, ¿no? Efectos en las condiciones de vida. Salud. Entre marzo y diciembre se registraron aproximadamente 212.000 casos de COVID, confirmados 14.000 fallecidos, el 10% del total de fallecidos en el Ecuador fueron aproximadamente profesionales de la salud. A la par se dejaron de realizar 19 millones de atenciones de salud por otro tipo de enfermedades. Verán, los datos del COVID en Ecuador no son confiables. Y no es culpa solo de este gobierno, sino también del gobierno anterior. Ecuador no está haciendo el número de pruebas adecuado y los fallecimientos no son medibles solamente por cuestiones de fallecidos oficiales por COVID. Hay que utilizar otros datos, sí, especialmente hay que utilizar datos de registro civil. Así que en esto no me ayuda mucho, no les voy a mentir. O sea, ahí sí soy un poco franco. O sea, la cantidad, la verdadera dimensión de la pandemia no está medida en los datos oficiales de COVID. El mejor dato para ver eso es registro civil. ¿Sí? De hecho, ya creo que hablamos de eso un poco en la clase pasada, pero vamos a verlo ahorita mismo, de una vez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es una cosa que hasta ahora el gobierno no le presta mucha importancia. No lo hizo ni el gobierno de Moreno y tampoco lo está haciendo ahorita el gobierno de Lazo. Y es la cantidad de fallecidos total. ¿Sí? La cantidad de fallecidos total. Vamos a ayudarnos para eso del Observatorio Social del Ecuador. ¿Sí? En el Observatorio Social del Ecuador, ellos tienen un seguimiento bastante bueno de la pandemia. Incluso ellos están haciendo seguimiento de vacunaciones y demás. Pero especialmente el observatorio tiene un seguimiento de personas fallecidas a través de datos del registro civil, que de hecho son levantados por otras personas, ¿no? Entonces, aquí en el Observatorio Social del Ecuador, nos podemos ir a la parte de... Esta ya se me perdió. A ver, vacunación, no, boletín, no, casos confirmados, no, evolución de la pandemia, personas fallecidas. Ya, personas fallecidas. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me sorprende que no se haya analizado por parte, no se discuta más por parte de los gobiernos, ¿no? Que es dentro de personas fallecidas, los datos que maneja el registro civil. ¿Sí? O sea, el registro civil, bien o mal, tiene que registrar las actas de defunción de las personas, sea cual sea la causa. Ese dato nos da una imagen mucho más clara de la dimensión real de la pandemia. Entonces, claro, la estimación de esto es difícil. Pero, por ejemplo, hay un dato que se llama el exceso de fallecimientos. Probablemente ya hemos hablado de esto en alguna clase, tal vez cuando analizamos la situación económica, la situación del Ecuador. ¿Qué pasó? A ver, ya di clic en algo que no era un segundo. Entonces, este exceso de fallecimientos del que les estaba hablando es un indicador de cuántas personas mueren por encima de los promedios históricos. Sí, eso se le conoce como el exceso de fallecidos. El número de muertes por encima de los promedios históricos. Las estimaciones no son exactas, depende de cómo uno toma el promedio histórico, pero algunas fuentes plantean que estamos entre 70 a 80 mil muertes. O sea, este sería el verdadero impacto de la pandemia en términos de vidas, ¿sí? Es una cosa muy compleja. Estamos hablando, eh, aquí pueden ver, ¿no? Cómo ha estado evolucionando, por ejemplo, desde mayo del 2021 el exceso de fallecimientos, pero es mejor ver la gráfica completa, ¿no? Entonces vamos a tomar la gráfica completa. Esperemos que se cargue un poco. Entonces, esta parte del plan sí se queda corta. O sea, si ven, o mientras que en la parte económica se habla incluso de los sectores, se hace el detalle de cuántas son las pérdidas, en la parte de salud sí se queda muy corta. Tal vez el dato que nos puede servir o puede ser interesante es este, el hecho de que se dejaron de realizar 19 millones de atenciones de salud. Eso sí puede ser un dato que tal vez nos interese, o sea, ese lo voy a llevar. Pero el dato del COVID no. O sea, yo al menos en eso sí creo que hay que ser justos. La tragedia del COVID para el Ecuador es mucho más grave de lo que pueda pensarse con datos oficiales, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a copiar esto nada más. Nosotros no vamos a copiar, ¿no? Sino economía y salud son los que quiero resaltar. ¿Ya? Porque estamos en pandemia, entonces estos sí son datos importantes.
Vamos a ver si ya se cargó el gráfico de personas fallecidas. Una pena, mi computadora está un poco lenta con eso, pero ahí está. Ya, estas son las personas fallecidas en el Ecuador por todas las causas, según datos de registro civil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Esta parte o región media gris refiere a los datos de personas fallecidas en promedio histórico. ¿Ya? Ahí si ven, dice promedio de los 5 años previos. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, dentro de los promedios, el azul en cambio es el 2021, el rojo es 2020. En 2020 tenemos la espantosa ola del inicio del COVID en Guayaquil, sobre todo, en la provincia de Guayas, especialmente en Guayaquil, que eso fue realmente el pico inicial. Luego tenemos otras ondas de fallecimientos. La azul es 2021, en la 2021 ustedes pueden ver que tenemos también otros fallecimientos. Y bueno, tal vez la que faltaría es 2022, ¿no? Que creo que es la que estaba más arribita. Pero esta nos puede servir para completar, ¿no? Para al menos la parte de salud que quede más completa. Entonces, no es solamente los datos del COVID, estos son datos de registro civil. ¿Ya? Entonces, datos de registro civil de personas fallecidas nos dan cuenta de que el problema es más complejo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eh, exceso de muertes, estamos entre los 70 a 80 mil, 70 a 80 mil personas. ¿Sí? Recuerden que esto es según información del registro civil. ¿Ya? Esto es registro civil, ¿no? ¿Cuántos de estos son COVID o no COVID? No sabemos, no podemos saber, porque hay muchas personas que han muerto que se les ha registrado solo como neumonía típica. Entonces en el acta de defunción solo consta neumonía típica o con otras causas, ¿no? Entonces estas son todas las muertes. Ahora, claro, en el Ecuador últimamente ha habido un exceso de muertes también por violencia. Entonces el indicador se está volviendo un poco menos confiable, pero igual es el mejor indicador que tenemos, y no solo en el Ecuador, en muchos lados, ¿no? Aquí están también las fuentes, les invito a ver estas fuentes. Eh, Hay algunas personas que se han dedicado a difundir esta información con más detalle que el propio gobierno, ¿no? Bueno, sigamos. Muy bien, al menos tratemos de terminar esta parte del diagnóstico para en el siguiente video vuelta a analizar, entramos más a objetivos y metas, pero veamos el diagnóstico. Educación, dice, el modelo educativo se debilitó con el cambio hacia la modalidad en línea. Miremos que tiene estos datos. 5,3 millones de estudiantes fueron afectados por la brecha de conectividad. Tan solo 1 de cada 8 estudiantes tenían equipos de computación de uso comercial y 57.000 jóvenes fueron afectados por el cierre de programas de alfabetización. Y estos son datos que sí nos interesan, ¿no? Estos sí son. ¿Qué más dice? Como consecuencia, 6 de cada 10 estudiantes aprendieron menos que antes de la pandemia y 18.380 menores de 3 a 4 años no tuvieron servicio de atención familiar ni de primera infancia. ¿Ya? Si no me equivoco, estos datos, veamos la fuente 20, son de Naciones Unidas. No, Ministerio de Educación. Ya. Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas también hizo para el Ecuador un análisis de afectación. Pero bueno, aquí tal vez lo más discutible sería el indicador de cómo sabemos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que estudiantes aprendieron menos, ¿no? O sea, esa es una parte un poquito de analizar, porque aquí se plantea que 6 de cada 10 estudiantes aprendieron menos. Entonces tendríamos que ver, tal vez fue a través de pruebas, tal vez se les tomó una prueba y las pruebas y resulta ser que las calificaciones bajaron. O sea, eso es complejo, ¿no? O sea, saber qué indicadores se usan para ciertos diagnósticos. Pero claro, como solamente es, digamos, un resultado general, sería interesante, pero obviamente no para nuestros fines, ¿no? Sino para gente ya más especializada en el área de educación, saber cómo se puede medir el impacto en términos de aprendizaje, ¿no? Yo al menos no tengo muy claro cómo se puede hacer. ¿Qué más? Pobreza. En pobreza, ¿qué dice? El número de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica se incrementó en 1,4 millones, pasando de 4,3 a 5,7 millones de pobres. Eh, Perdón, de vulnerables, económicamente vulnerables. Adicionalmente, 1,1 millones de personas pasaron a pertenecer al grupo de pobreza extrema. Sí, entonces tenemos 2,6 millones de pobres extrema. Además, surgieron aproximadamente 431.000 nuevos pobres multidimensionales y 196.000 nuevos pobres extremos multidimensionales.
O sea, estamos hablando de que se entiende, ¿no? 5,7 millones de pobres, 2,6 millones de pobres extremos, ¿sí? Em, perdón, 2,6 millones de pobres en total, ¿no? Total. Bueno, em, en estos momentos, la pobreza, recuerdan que nosotros hicimos análisis de pobreza en el, em, clases pasadas, ¿no? En estos momentos la pobreza en el Ecuador está en los mismos niveles de hace 10 años, ¿no? Entonces eso sí es un tema importante tener en el diagnóstico, la pobreza, ¿no? De hecho, la crisis COVID, como ustedes ya saben, es una crisis de múltiples dimensiones, ¿no? No es solo económica, no es solo sanitaria, nos afecta a todo, ¿no? Nos afecta a todo. Ya. Este diagnóstico nos puede servir. Veamos qué más tenemos, ¿no? Tratemos de terminar de sacar. Efectos en medios de vida. Ingresos. El ingreso laboral nominal promedio se redujo un 12,6% para los hombres y en 7% para las mujeres. ¿Ya? Entonces aquí se reporta que hay una caída de ingresos. El ingreso laboral es el ingreso promedio que tiene un trabajador en el Ecuador. ¿Sí? Y es el ingreso promedio de un trabajador, sea que este trabajador reciba un salario o que este trabajador reciba, digamos, ventas de un negocio. Porque hay gente que vende, ¿no? Cosas. Entonces vemos que hay reducción del 12% en hombres y del 7% en mujeres. Habría que revisar, ¿no? El impacto en mujeres menor puede ser por el hecho mismo de que las mujeres de por sí tienen un ingreso más bajo. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Eh, Nosotros podemos estar viendo que en las mujeres, ya antes de la pandemia, el ingreso versus los hombres siempre es más bajo. Entonces, tal vez por eso es que la caída también refleja esa diferencia, ¿no? Pero bueno, habría que revisar los detalles. ¿Qué más? Desempleo. Se perdieron 532.000 empleos, de los cuales aproximadamente 76.000 fueron de mujeres. Entonces, también aquí hay que tomar en cuenta que hay un sesgo, ¿no? Más hombres que mujeres tienen empleo y muchas cosas de ese estilo afectan las estadísticas, ¿no? Además, en el 56,4% de los hogares, al menos una persona dejó de trabajar. O sea, miren esto, ¿no? Al menos más de la mitad de los hogares, alguien se quedó sin trabajo. En cuanto al sector informal, este mercado pasó de 46,7% en el 19 al 51% en el 21, 20. Aumentó la informalidad. Alrededor de 189.000 personas se desafiliaron del IES, de las cuales 32,89% eran mujeres y el 67% hombres. La situación está ahorita cambiando, ¿no? Por ejemplo, las afiliaciones se están recuperando. Hay que reconocerlo. Se están recuperando las afiliaciones, no a un ritmo muy acelerado, ¿sí? Pero sí han aumentado. ¿Ya? Efectos de seguridad alimentaria. Durante la emergencia sanitaria entre marzo y diciembre, 3 de cada 10 hogares no tuvieron la posibilidad de pagar el costo mensual de la canasta básica familiar. Mm. Sería de ver esto, ¿no? O sea, porque nos está diciendo que el 30% de hogares no pudieron pagar el costo de la canasta básica. Pero sería de ver, sería de ver. En la región costa, el 37,9% de los hogares sufrió inseguridad alimentaria severa y moderada, 33% en la Amazonía, 14% en la Sierra. Miren cómo, este es un dato interesante, ¿no? Ya, disculpen, se colgó. Este es un dato interesante, ¿no? Cómo el problema de la seguridad alimentaria se agudiza más en la costa, ¿sí? En la costa y menos en la sierra. Entonces, eso también hay una diferencia regional, ¿no? De la crisis, que eso también sería bueno algún rato analizar con más detalle, ¿no? ¿Qué más? Por último, diciembre de 2020, en las zonas rurales, el 30% de hogares se encuentra en inseguridad alimentaria severa y el 5% en emergencia. Ya. Creo que estos datos también nos pueden ser útiles, así que me los voy a llevar también. Bueno, ya se empezaba. Me voy a llevar estos datos. Como les dije, al final les dejaré este resumen para que ustedes también lo tengan, porque obviamente no es cómodo leer todo el plano, por eso estamos haciendo el video. Pero les voy a dejar estos resúmenes para que ustedes después los aprovechen, ¿no? Porque hay datos interesantes que nos dan una cuenta incluso de lo compleja que es la crisis, ¿no?
Muy bien, vamos cerrando porque ya se está acabando el tiempo. En la próxima sesión seguimos avanzando el plan a detalle, ¿no? Vamos a seguir revisando el plan a detalle, así que no hay problema. En seguridad alimentaria vimos efectos de inclusión social, personas con discapacidad. El número de atenciones de salud para personas con discapacidad se redujo en aproximadamente 178.000. Además, alrededor de 5.772 personas con discapacidad fueron desvinculadas de sus trabajos. Uf. Personas adultas mayores, el número de atenciones de salud para este grupo de personas se redujo en 498.000 atenciones. Entonces, si ven, ¿no? La reducción, eso ya dijeron antes, ¿no? O sea, cuando hablaron de salud, ya se habló que hubo una reducción de atenciones. Entonces, miren cómo la reducción de atenciones fue tanto para gente con discapacidad, adultas mayores también sufrieron. Adicionalmente, hubo una reducción de 11,5% en los beneficiarios de acceso a cuidados. Además, que se registró, más se registró que más del 90% de adultos mayores en condiciones de pobreza no recibieron pensiones ni jubilación. Ya no voy a resaltar estos datos, colegas, porque ustedes ya los pueden encontrar en el plan, ¿sí? Pero sí los vamos a ver, o sea, pero no los voy a poner en mis apuntes de resumen, ¿ya? Pero sepan, vamos a dejar solamente una nota, ¿sí? Porque notar que en el plan hay muchos otros análisis, notar que en esta parte del plan, en esta sección del plan, hay muchos otros indicadores del impacto de la pandemia, de la crisis mejor, ya directo, crisis COVID-19, ¿ya? Sí, porque no voy a ponerlos todos en nuestro resumen. De todas maneras, vamos a continuar el próximo video y la próxima sesión desde aquí, ¿no? Eh, Vale la pena que eso sepan porque ustedes después pueden buscar en el mismo plan a futuro, ¿sí? Y más que nada para tener clara esta multidimensión de la crisis. Bien, muy bien, entonces vamos a ir cerrando el video aquí. Entonces, conclusiones hasta el momento. Hemos visto la introducción del plan y estamos en la parte del diagnóstico. Hemos visto que el plan tiene un elevado componente de carácter liberal, ¿sí? O sea, hemos visto la estructura del plan, recuerden, ya vimos la estructura del plan. Vimos que tiene un elevado componente liberal. El Estado toma un rol distinto a los de otras épocas. Luego vimos un poco la parte de cómo se elaboró el plan, la participación, y empezamos a revisar el diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a continuar con el diagnóstico, ¿sí? Más rápido, porque ya la parte económica ya sacamos y la parte de salud, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir un poquito más rápido. Y luego de eso, después del diagnóstico, vamos a ver la visión, vamos a ver un poco cuál es el propósito que tiene el gobierno para el Ecuador en el 2030 y después pasamos a objetivos y metas, ¿no? Con énfasis, obvio, en la parte económica, ¿sí? Entonces creo que podemos dar por cerrado el video en este punto y con eso podemos avanzar en siguientes videos, ¿no? Entonces voy a terminar aquí la grabación. Entonces cerramos la grabación, ¿no?